Todas las decisiones que tomamos en la vida deben de ser muy fríamente analizadas, pero sobre todo las decisiones que tomamos en lo relacionado a nuestras finanzas. Yo pienso que todos hemos tenido la duda sobre qué es mejor, comprar o rentar una casa. Ese es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Mi nombre es Oscar Mesa y te doy la bienvenida nuevamente aquí a este espacio del Salvavidas Financiero en Practifinanzas, Educación Financiera e Inversiones. Comenzamos. Si tú ya tienes una casa o estás pensando en adquirirla, estás pensando en independizarte, acabas de cambiar tu proyecto de vida, te vas a casar, estás viendo las alternativas con tu pareja o por tu cuenta, independientemente de ello, seguramente esta duda pasó por tu cabeza sobre qué es mejor, si rentar o comprar una casa. Y aquí tenemos nosotros que entender primeramente un aspecto cultural que pues a lo largo de los años siempre se nos ha dicho que tener tu casa es tener tu patrimonio, es pues básicamente tener una inversión, porque de esa manera se ve el comprar una casa como una inversión que está creciendo con el tiempo, prácticamente una inversión en bien raíz. Pero no solamente tenemos que considerar este aspecto, la parte cultural, que ya viene, se nos viene diciendo que eso es lo mejor y lo que tienes que hacer. Muchas veces es lo primero que buscamos hacer en cuanto accedemos a nuestro primer empleo o buscamos independizarnos rápido, pensamos en comprar una casa porque es la mejor inversión, porque es lo que nuestros padres hicieron, porque es lo que nuestros abuelos hicieron. Y bueno, ahí es donde viene la parte cultural. Pero esa no debe de ser una razón suficiente para considerar que es la mejor de las alternativas. Adicional a lo que se nos viene diciendo, bueno, es que es la mejor inversión que puedes hacer, y por el contrario a las personas que deciden rentar o que por algún motivo están rentando, el pensamiento ¿cuál es? El pensamiento general es que estás tirando tu dinero, porque tú estás pagando una renta y al final de cuentas esa casa no va a ser tuya nunca. Entonces, pues es cierto, esa casa nunca va a ser tuya, pero no necesariamente es 100% cierto esa aseveración. Y vamos a revisar por qué. El por qué vamos a revisar ambas alternativas, la compra y la renta, para que ustedes puedan sacar al final de cuentas sus conclusiones. ¿Por qué no puedo darles una conclusión? Vamos a abordar el tema meramente financiero, pero hay muchas otras cuestiones por las cuales alguien pudiera decidirse por una o por otra. Entonces yo les voy a plantear los elementos para que ustedes al final de cuentas puedan tomar la mejor decisión. Lo primero que vamos a abordar va a ser el tema de la compra. Y para ello vamos a tomar como ejemplo una casa con un valor de $1,000,000, que hoy en día pues una casa con esas características y de ese valor no necesariamente es una gran residencia, pero es una casa, digamos, adecuada para el promedio. Partiendo de allí, veamos, ¿cuándo sí es una buena decisión de inversión, y hablando financieramente, comprar una casa? Número 1, si tú tienes la cantidad que se requiere para comprarla de contado, seguramente le podrás sacar mucho provecho, porque eso sí, los bienes inmuebles tienden a generar plusvalía, es decir, a generar valor en el tiempo. No necesariamente todos y de todos los sectores, eso es algo que tienes que revisar muy bien. Si el sector en el que tú vas a comprar esa casa es un sector que tiene potencial de generar plusvalía, y por tanto, esa casa que tú adquieres el día de hoy con $1,000,000, seguramente en 5 años ya no valdrá $1,000,000, quizá ya valdrá 2 o quizás hasta más. Depende mucho del sector, es la plusvalía que estará generando. Entonces, esa sería una muy buena decisión. Si tú tienes esa cantidad y quieres invertirla comprando este bien inmueble, que a la vez vas a utilizarlo para vivir, pues está excelente, porque estás haciendo uso de él y además le estás generando cierto valor. Ahora, dijimos, ya adquiriste tu casa de $1,000,000 en la que tú vives. Esa vivienda genera costos
claro, costos mensuales de mantenimiento, de impuestos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú ya la saldaste y ahora se está generando cierta plusvalía. Ahí es una buena alternativa, ¿sí? Ya tienes digamos, un patrimonio familiar en el que vives, que eventualmente si tienes alguna circunstancia, alguna emergencia, pues quizás puedas colocar en el mercado y venderla, no necesariamente rápido, porque los bienes y raíces pues no se venden tan rápido, no en todas las ocasiones. Pero bueno, ahí está, tienes una buena inversión realizada, vives en esa casa y eventualmente pues quizás te puedas mover en 5, 6, 7 años que veas que la plusvalía subió, la vendes y te cambies quizás a una mejor casa, a una mejor zona, o simplemente te cambies a una casa del mismo valor en otra parte en la que tengas necesidad de moverte. Esa es una buena alternativa. Ahora, supongamos que en el mismo ejemplo, en la casa de $1,000,000 de pesos, pero tú no cuentas con el capital necesario para comprarla de contado. Aquí estaríamos incurriendo en la necesidad de adquirir una deuda hipotecaria. Y aquí en México, lo más común es que nosotros pensemos, cuando hablamos de la compra de una casa y de una hipoteca, pensamos, por ejemplo, en el crédito Infonavit o en el crédito Foviste, para quienes tienen acceso a él, ¿sí? Yo creo que todos estamos siempre pensando, o sea, cuando se habla de crédito hipotecario, en, es que ya quiero cotizar mis puntos para poder adquirir mi vivienda. Pero no contemplamos, por ejemplo, que en realidad el crédito asistencial, en este caso del IMSS o del ISSSTE, es un crédito muy costoso. Te estoy hablando de que tienes una tasa de interés del 12 o del 13% anual. Y que además, en algunos casos, y muchas personas tuvieron la mala fortuna de haber contratado su crédito Infonavit en UDIs, por ejemplo, o en salarios mínimos, en otras cuestiones que realmente lo único que ocasiona es que año con año, en vez de que su deuda disminuya, es que se acrecenta. Entonces se vuelve impagable ese crédito. Hoy en día tienes la alternativa, sí, de pedir tu crédito en pesos para que sea una tasa fija. Entonces, tienes esa posibilidad, pero aún y así el crédito, el costo de ese crédito es caro, o sea, son 12 o 13% anual. Si lo comparas con un crédito hipotecario bancario, que pues digamos que es más competitivo, considerando lo que ya mencionamos, estás hablando de entre un 8 y un 13%, pero bueno, por lo menos ya tienes la alternativa el 8 al 10. Aún así, si lo comparas con otras economías, otros países, México sigue teniendo una tasa de interés muy elevada en la adquisición de créditos hipotecarios. Por ejemplo, mencionamos a nuestro vecino Estados Unidos, allá puedes tener un crédito de entre el 2 y el 4% anual. No manches, o sea, estamos hablando de muchas veces más caro aquí en México. Entonces, ahora en ese supuesto, tú no cuentas con el capital para comprar el contado, tienes que acceder a un crédito. De entrada, para acceder a un crédito, el banco no te va a prestar el 100% de lo que te va a costar la casa. Entonces, si tú quieres poder acceder a este crédito, necesitas tener al menos un 20% del valor. O sea que para comprar tu casa, tú tendrías que haber ahorrado 200,000 pesos para que el banco te preste los 800 restantes. Pero a eso le tienes que sumar los costos notariales, que oscilan más o menos entre un 5% del valor del bien que estás comprando, impuestos, costos de apertura del crédito y bueno, una serie de cosas que se suman al costo de esa hipoteca. Hay alternativas para el caso en el que tú no cuentes con esa cantidad para dar un enganche. Existe la alternativa de crear un crédito de cofinanciamiento con el Infonavit, el crédito Cofinavit, en el que participan tanto un crédito hipotecario bancario como el Infonavit. En ese escenario, tú podrías solicitar de parte del Infonavit únicamente el equivalente al enganche, es decir, los 100 o 200,000 pesos que tú tengas que dar en este ejemplo. Pero nuevamente, ¿qué está pasando? Pues simplemente lo que estás haciendo es generar una deuda. En este caso son dos deudas, una más cara que la otra en el caso del Infonavit. Y bueno, para este supuesto y realizando un estimado del costo de los créditos, estaríamos hablando de que por cada $1,000,000 de pesos
tú tendrías que estar pagando mensualmente aproximadamente 10,000 pesos por un periodo de 20 años. Entonces, ya que estamos hablando de que tendrías que pagar 10,000 pesos por 20 años por el costo de tu casa, para que al final de cuentas sea tuya en 20 años. Recordemos, al momento de adquirir un crédito hipotecario y comprar tu casa, en realidad esa casa no es tuya, le pertenece al banco y le pertenece al Infonavit hasta que la termines de pagar en 20 años, lo repito. Aquí ya no tuviste el capital para comprarla de contado, en 5 años quizás tu casa generó plusvalía, sí, pero tendrás que preguntarte lo siguiente: ¿mi casa generó más plusvalía de lo que a mí me está costando el mantenimiento y el precio del financiamiento? Vamos a analizar esto. Supongamos que tú adquiriste tu casa con un crédito hipotecario en promedio de un 10% anual. De entrada, tú estás pagando 100,000 pesos cada año de intereses. Por si no estabas consciente de esa situación, porque muchas veces nada más pensamos en el valor de la casa. Es 1,000,000 de pesos y lo voy a pagar en 20 años. Pero no. Tú estás generando 100,000 pesos de pago de intereses cada año. Por lo tanto, al final de tu crédito, tú habrás pagado, bueno, si hablamos de un crédito a 20 años, habrás pagado 2 millones de pesos. O sea, tu casa, 2 millones de pesos solo de intereses. O sea, tu casa no te costó 1,000,000 de pesos. Vas a pagar el valor de tu casa más el valor del crédito. Entonces, aquí es donde ya entramos en una cuestión que tenemos que revisar muy a detalle. El precio que tú vas a pagar quizás no se equipara con la plusvalía que está generando tu casa. Entonces, en ese momento o en este punto es donde tú tienes que analizarlo desde el punto de vista financiero y como inversionista. ¿Es una buena inversión si en realidad te está costando más de lo que te podría generar? Si has llegado hasta este punto del video, te pido que le des un like si es que te ha gustado la información y que te suscribas al canal. También activa las notificaciones en la campanita para que no te pierdas nada de información que vamos a estar subiendo relacionada a este tema y a todo lo relacionado con las finanzas personales y opciones de inversión. Existe un elemento que nosotros podríamos utilizar para calcular qué es mejor, la renta o la compra de una casa en cierto sector, que esto es, se denomina el ratio de precio de venta. ¿En qué consiste? Supongamos, en el mismo ejemplo de la casa de 1,000,000 de pesos, que si tú pudieras adquirir o rentar más bien una casa en ese mismo sector con las mismas características por un valor de, como ejemplo, 4,000 pesos mensuales de renta, esto sería un costo anual de 48,000 pesos. Eso es únicamente lo que tú tendrías que pagar al momento de rentar ese inmueble, porque tú no tienes que incurrir ni en costos de mantenimiento ni en impuestos, eso los cubre el dueño. Entonces, esos 48,000 pesos, que nos indica el ratio, que tú tienes que dividir el costo de renta anual entre el valor de la casa. Si tú divides 1,000,000 entre los 48,000 pesos anuales que pagarías de renta, nos da un poco más de 20.80. Ese valor mayor a 20 significa la cantidad de años que tú podrías rentar esa vivienda con referencia al valor que tiene actualmente. Es decir, tú podrías rentar por casi 21 años esa vivienda de valor de 1,000,000 de pesos. Ese es el ratio de precio de renta. Si ese precio o ese ratio, después de que tú realices el cálculo, es menor a 15, es decir, que tú durante el tiempo de 15 años pagues más del valor del precio real de la vivienda en ese momento, entonces es mucho más factible comprar. No factible, sino es más conveniente. Pero en un ejemplo dado, de los 4,000 pesos mensuales, en realidad tú puedes vivir ahí más de 20 años pagando la renta al valor de la vivienda. Entonces, en este ejemplo, sí es una muy buena alternativa el tema de rentar. ¿Por qué? Si tú adquiriste una hipoteca, dijimos, estás pagando alrededor de 10,000 pesos mensuales para saldarla, que será tuya en 20 años, los mismos 20 años que tú pudiste haber estado rentando. En ninguno de los dos casos tú eres dueño de la vivienda durante 20 años, ¿estamos de acuerdo?
Entonces, por 20 años tú pagarías 4,000 pesos contra 10,000 pesos que pagarías si tú adquieres el crédito hipotecario. Esos 6,000 pesos restantes están incurriendo en un costo de oportunidad importante. ¿Por qué? Porque tú puedes estar utilizando esos 10,000 pesos, esos 6,000 pesos mensuales para ahorro e inversión en otros instrumentos que te generen aún más que incluso que por el hecho de tener un bien inmueble. Por ejemplo, si tú esos 6,000 pesos destinaras a ahorro e inversión en un instrumento que te diera, digámoslo así, un aproximado de 10% anual, y tú cada año destinas 72,000 pesos, porque son 6,000 pesos mensuales por 12 meses, a inversión, a una tasa del 10%, y reinviertes lo generado, es decir, realizas interés compuesto. En los mismos 20 años que tú pagarías apenas tu casa a un sobreprecio por obviamente el costo financiero que tuvo el crédito, tú lograrías tener más de 5 millones de pesos. Habrías vivido perfectamente una casa similar en la misma zona durante 20 años, pagando 4,000 pesos, y adicionalmente habrías podido ahorrar la cantidad de 5 millones, o más bien ahorrado y generado a través de un instrumento de inversión. Eso únicamente aplicándole a una tasa de rendimiento del 10% anual. Hay inversiones que puedes lograr tener más que eso, pero para irnos a algo promedio, con esos 5 millones de pesos, en 20 años tú podrías decidir seguir rentando, o en ese momento quizás sí adquirir una vivienda, porque la vas a poder adquirir de contado, y en un par de años más adquirirá plusvalía, la podrás vender, y bueno, ya podrás empezar a generar eso a través de los bienes y raíces, siempre y cuando sea contado. Ya vimos cuál es la gran diferencia entre tener el capital, como en el primer punto en el que hablamos, y tener que adquirir la vivienda a través de un crédito hipotecario. Entonces, en este punto, yo creo que ya no suena tan descabellado el tema de la renta. El ratio puede ser un tema que puede llegar a ser decisivo, incluso si ustedes lo aplican a su, digamos, tasa de interés que tengan en vista, pueden saber pues, fácilmente si es o no conveniente comprar o si es más conveniente rentar. Sobre todo aquí en México, que las tasas de interés son tan altas, muchas veces si realizas esta operación matemática, lo ves desde el punto de vista financiero, en muchas ocasiones es mejor la renta, pero tienes que ser muy disciplinado para el tema del ahorro e inversión, porque de otra manera, pues quizás sí, en los 20 años que tome el tema de ahorro e inversión, pues tú no hayas estado aportando lo que se supone que tendrías que estar aportando. Debe de haber disciplina para el ahorro y para la inversión. Si lo sabes hacer, pues realmente puedes salir muy beneficiado de disminuir tus gastos a través de la renta y aprovechar, digamos, esos montos restantes para otras estrategias. Como les comentaba al principio, estos solamente son apreciaciones desde el punto de vista financiero y según pues, el universo de hipotecas y tasas de interés que hay aquí en México. A final de cuentas es una decisión muy personal, porque no deja de ser, al momento de la compra, pues sí, realmente estás adquiriendo un patrimonio, a lo mejor vas a terminar pagando mucho más de lo que tú estabas pues considerando pagar al principio, pero a fin de cuentas tú vas a tener pues un patrimonio, algo que puede ser heredable, porque también ese es un tema que muchas personas desean comprar su casa independientemente de cualquier cosa, porque dicen es que ese es un bien que yo voy a tener y que voy a poder heredar a mis hijos. Esa es una razón muy válida, pero también uno tiene que considerar pues ¿qué será mejor? Poner el pescado sobre la mesa de los hijos, o mejor enseñarlos a pescar, y de esa manera pues tú puedes aprovechar durante tu vida muchas otras cuestiones que a final de cuentas pues te van a tener muchos beneficios a ti y a tu familia. Y si enseñas a pescar a tus hijos, si enseñas sobre finanzas personales, educación financiera, pues no tendrás que estar pensando en qué heredar, sino les habrás dado y heredado en vida lo mejor que les puedes haber dado, que es la educación financiera, para que ellos lleguen a tomar esas buenas decisiones que a lo mejor nosotros hoy día no estamos considerando. Pues realmente espero que esta información compartida haya sido de tu agrado, que te haya aportado y que te ayude a tomar
una mejor decisión financiera, porque al final de cuentas es de las decisiones financieras más importantes que vamos a tomar a lo largo de nuestra vida. Te doy gracias por haber visto esta emisión del Salvavidas Financiero y te espero en los próximos videos de Practifinanzas Educación Financiera. Tu amigo Oscar Mesa, nos vemos en la próxima.